El engodo, por lo que vemos, no es un engodo típico de corriente, grueso, ni siquiera hemos visto que hayas metido tierra. ¿Qué función tiene que tener un engodo? ¿Qué clase de engodo hay que utilizar para este método? El engodo tiene que ser fino. Hay engodos especiales en tiendas para el cebador, pero principalmente si lo hacemos nosotros, un engodo de granulometría fina, de carpa o de barbo y demás, bien cribadito, y sobre todo que esté mojado lo justo, quizá menos que para enchufable y demás cuando hay tanta corriente. Lo que pasa cuando añadimos tierra a estos engodos es que bueno, pues se quedan pegados en el cebador. Eso no nos interesa sacar cuanto antes. Entonces tiene que ser un engodo que trabaje muy deprisa. O sea que la función es que llegue al fondo y justo en el fondo ya en el fondo efectivamente empieza a trabajar. Luego hay sistemas para soltar antes el engodo o no. Cuando hay corriente pues se queda estático en el fondo y ya está, porque si lo mueves pues puedes esparcir el cebo en todos los lados. Sin embargo, en un sitio que no hay corriente y demás, pues cuando llega al fondo a los 15-20 segundos das 2 vueltas de carrete y lo que hace es un rastro que eso los peces, bueno, pues comen alrededor. Y sobre todo lo principal es que el engodo esté bien humedecido y que bueno, con 2 toques o 3 toques de mano pues se quede el engodo pues para hacer tapones o directamente meterlos en el cebador. Bueno, Luis, pues si te parece vamos a empezar a ver lo que tenemos preparado para hoy. Bien. Bueno, vamos a pescar en un río que tiene corriente, como hemos dicho antes, por el tema de la presa, que suelta y a veces se para y a veces tiene más corriente. Y bueno, pues hemos montado, bueno, primero voy a empezar por la caña. La caña son peces grandes, son carpas y barbos, entonces no requiere una caña de acción de punta ni nada, sino que tiene que ser parabólica, una caña que aguante bastante el peso del cebador, que vamos a pescar con cebadores de 80 gramos, 60 gramos. Y incluso menos, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos las otras cañas. Las cañas de cebador vienen algunas provistas con 2 puntales y otras con 3 puntales. Vienen de 2 tramos o 3 tramos y de diferente acción, por supuesto, para lanzar con más línea o más gramaje y otras pues que con menos gramaje. Los 3 puntales básicos que hay para el cebador, las que vienen, por ejemplo, esta caña viene con 3 y viene una para 25 gramos, que es para pescar sobre todo en aguas quietas y con cebadores pequeños, sobre todo de gusano. Luego un puntal de 50 gramos, que ya bueno, pues para cebador y para engodo, también se puede usar cebo suelto, como gusano, maíz y demás. Y un puntal de 75 gramos, que bueno, pues sobre todo para engodo y para lances más largos y donde hay mucha más corriente. El sistema que hemos montado en esta caña, bueno, el tipo de carrete es un carrete normal, siempre es preferible que esté compensado el carrete con la caña, un carrete, bueno, pues medianamente que tiene una capacidad de línea del 24 más o menos de 240 metros como mucho, y el sistema que hemos montado de cebador es un sistema típico, uno de jaula, que va con el bajo de línea, un emerillón, un tope para preservar el nudo, el golpe con el cebador, y es un aparejo de corredera, ¿no? El pez va a tirar y se va a clavar. Tenemos que tirar para que se clave. Un cebador de 60 gramos que baja bien al fondo y se va a quedar bien en el fondo. Sobre todo que sea rectangular o plano, para que con la corriente no sea redondo, para que no se te lleve la corriente el cebador, ¿no? Tenemos que lanzar siempre al mismo sitio. Hay gente que bueno, que pone el nylon en el clip. A mí no me gusta poner una gomita alrededor de la boina del nylon, porque siempre te da más elasticidad si un pez tira, ¿no? Yo lance es experiencia, sabéis hacer muchos lances y siempre, sobre todo un señor que ha pescado con cucharilla y demás, tendrá mucha más experiencia más en el lance y será más exacto que uno que no. Quizás bueno, lo más importante es la precisión en el cebado, ¿no? Efectivamente. Tú el cebador lo vas a meter, no siempre lo vas a meter en el mismo sitio, es muy difícil, a no ser que tengas en el clip de carrete el nylon. Pero sí, con la experiencia y demás y hacer ya muchos lances, te va a ir más o menos en 1 metro cuadrado, 1,5 metros cuadrado como máximo. No es importante ser tan exacto que siempre vaya al mismo sitio, a no ser que sean peces pues que así lo requieran, ¿no? Entonces sí, usaríamos el clip y demás, pero en un lance con 60 gramos perfectamente vamos a llegar a la otra orilla. Y ya te digo, en 1 metro, 1,5 metros cuadrado se va a meter todos los lances. ¿Y en esta técnica hay que hacer un precebado o algo así nada más empezar o directamente ya...?
Se puede usar un precebado. Con un tirador se puede usar un precebado, perfectamente. Lo que pasa es que yo no lo veo recomendable, pero se puede usar un precebado perfectamente. Si vas a lanzar a distancias muy largas, no, porque es muy difícil meter todas las bolas en los mismos sitios, ¿no? Con el tirador, a no ser que se tenga mucha experiencia. Pero se puede hacer, pero si vas a pescar a una distancia de 30-40 metros máximo, perfectamente se puede hacer un precebado con bolas, como si estuvieras haciendo un precebado, bueno, pues para pescar con la inglesa. Y en esta técnica, quizá lo que más difiere de una pesca más clásica de fondo con plomo de fondo es el ritmo de cebado, ¿no? Que tengas que hacer ¿cada cuánto tiempo hay que lanzar el cebador? Te lo va a indicar la pesca, igual que cuando pescas con enchufable o con inglesa. Si los peces comen, las picadas van a ser más continuas y vas a tener que estar constantemente usando engodo y metiéndole, o gusano, y metiéndole en el cebador. Si ves que no tienes picadas, pues lo mismo, el engodo te viene tardando a lo mejor 2 minutos en deshacerse el engodo, bueno, pues esperas un ratito, cada 5 o 10 minutos puedes quitar el cebador y echar otro poquito de engodo. Contra menos piquen los peces, menos cebo. Contra más piquen, lógicamente más cebo. Esa norma es fundamental para cualquier tipo de pez y cualquier tipo de técnica. Vemos también que tienes preparada otra caña con otro montaje, ¿no? Sí. Este es el llamado método, que bueno, se puede usar o bien con el cebador fijo, es para usar engodo o bolas de gusano o peles y demás, húmedos. Y bueno, pues es una técnica que con el bajo de línea más corto, para que esté más cerca de lo que es el engodo o los gusanos encolados, y se puede usar de dos formas, o bien con un tope para hacer un autoclavado, que le quitamos el emerillón, pondríamos aquí un topecillo para que el golpe nos preserve del golpe del cebador y sería un autoclavado. El pez comería y se autoclavaría cuando llega al tope. O bien fijo, que simplemente es poniendo el emerillón en su sitio y ya el cebador no se mueve, se queda fijo. Los peces así también se autoclavan, por supuesto, simplemente por el peso del cebador, ¿no? El pez tira y se autoclava. Quizás recelan más así, ¿no? En ocasiones. Hay peces que recelan más, entonces bueno, pues se hacen varios tipos de montajes, que ahora te voy a enseñar algunos de ellos, que depende de cómo quiera comer el pez, se usa uno u otro. Y luego en esta técnica, pues supongo que habrá que ir variando el tamaño del bajo de línea, al igual que en otras pescas el tamaño del anzuelo. Quizá el diámetro del hilo no es tan importante, ¿no? El diámetro del hilo, sobre todo cuando se pesca en corriente, hay que irse no a hilos muy fuertes, al revés, sino a hilos más finos, siempre la corriente, cuando hay corriente, un hilo más fino, con un cebador de 40, 50, 60 gramos, te va a aguantar más que con un hilo del 28 y el cebador grande. O sea, se va a llevar la más corriente antes el hilo del 28 y el cebador ese que un hilo del 20 o del 18 con un cebador de 40 o 60 gramos. Por la resistencia simplemente del hilo. Exactamente. ¿No? Y luego, bueno, pues según coman los peces, pues se va cambiando el bajo y demás. Yo soy partidario de cuando pesco en corriente de usar un bajo de línea, menos con este método, que se usan los bajos más pequeños, de menor diámetro, de longitud. Yo soy partidario de pescar siempre en el corriente con un bajo de línea un poquito más largo.